que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Buenos días. ¿Cómo han estado? Pues bien. Bendecido y aquí en Victoria. Un gusto saludarles y un gusto poderles hoy transmitirles el mensaje del Señor. Espero que estén muy, pero muy atentos a lo que el Señor hoy a usted y a mí nos va a hablar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. El centro de este mensaje, o el objetivo de este mensaje en esta mañana, es hablar de la unidad, y los versículos en los cuales vamos a hacer la aplicación van a ser los versículos 20 y 21. Dos versículos, solamente esos dos versículos, pero me tomé, o quiero más bien que hagamos el ejercicio de leer todo el capítulo 17 apuntándole a 3 versículos en particular, pero el centro del mensaje son los versículos 20 y 21 que habla acerca de la unidad. ¿Estamos claros ahí? Bien. Démosle gracias a Dios porque nos permite leer, reflexionar y meditar en su palabra. La alabanza es muy importante, sí, porque es la manifestación que usted ya es el Señor, digno de alabar, la gloria sea para ti. Eso es muy importante y amén por eso. Pero la palabra de Dios es mucho más importante, porque es lo que Dios a usted y a mí nos va a hablar. Y aquí no hay emociones. Las canciones mueven el corazón y la emoción, y usted llora y canta y muchas veces, pero muchas veces la emoción de la canción y del ritmo. Esto es palabra. Amado Señor, yo en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos sostiene, nos alimenta, nos nutre, nos hace crecer y conocerte a ti, Señor. Oro para que en esta mañana, Señor, como iglesia, tengamos nuestro corazón dispuesto a lo que tú hoy nos vas a enseñar, Señor. Gracias por hablarme durante este tiempo que he venido organizando este mensaje, Señor. Y espero comunicar a la iglesia lo que has puesto en mi corazón y que sea aceptado para la edificación tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes vienen? Bueno, no sé, veo que todos son ya de la iglesia, pero alguien lleva poco tiempo en el Evangelio. Con plena libertad levante su mano. Si alguien lleva poco tiempo en el Evangelio, un mes, 2 meses, 1 año, ¿por qué? Porque muchas veces, y hago la pregunta por esto, muchas veces cuando el predicador sale a predicar, supone de que ya toda la iglesia sabe de un contexto, de un texto del Evangelio de Efesios, entonces uno habla con mucha propiedad, pero hay gente que, ¿y quién es Juan? ¿Y quién es Efesios? ¿Y qué es el contexto del texto? Yo quiero en esta mañana y procuro siempre en mis enseñanzas esos pequeños detalles que no pasen desapercibidos, porque quiero de que mi audiencia se lleve realmente el mensaje. Entonces, Juan es un evangelio. ¿Cuántos evangelios existen? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A pesar de que son palabra de Dios, todos son diferentes. Y Juan tiene una particularidad muy especial porque habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo. Por eso Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, a diferencia de Mateo, de Marcos y Lucas. En ese contexto vamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces, Mateo
una particularidad de Mateo, enfatiza en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En eso se enfoca y comienza hablando del nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Muy bien. En Marcos es un evangelio corto, conciso, pero muy directo y orientado a la acción. Se centra en los hechos de Jesucristo, en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas es notable por sus relatos históricos y enfatiza en la compasión y en la preocupación de Jesús por las personas marginadas, mientras que Juan, él es el que habla entonces de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Importante ese contexto. Y en Juan encontramos entonces el famoso versículo que predicamos mucho pero poco aplicamos. Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera, para que todo aquel tenga vida eterna. A diferencia de los otros tres, este evangelio marca una gran diferencia y lo recomiendo para que por favor lo lean, lo escudriñen en detalle. Es un evangelio hermoso, muy hermoso, porque habla entonces de quién es Jesús. Muy bien, capítulo 17. Voy a pasarle este pasaje en la versión Reina Valera. Que es la que comúnmente tenemos nosotros, aunque hay una versión de lenguaje actual muy chévere, pero uno a veces la lee y la iglesia como que me va a hacer en este mensaje. Ok. Capítulo 17, versículo 1. Pido entonces que me voy a centrar en 3 versículos en especial, pero la aplicación de la unidad la voy a sacar del versículo 20 y 21. Listo, así voy a desarrollar esta mañana este mensaje. Estas cosas habló Jesús, todos atentos a su palabra, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Iglesia, me detengo ahí. Primera pregunta: ¿qué es la vida eterna según Juan? ¿Que te conozcan qué, Miriam? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La pregunta retórica es: ¿usted y yo conocemos al único y verdadero Dios y a Jesucristo? ¿Y qué es conocerle, Nancy? ¿Venir a la iglesia? ¿Hacer la profesión de fe? ¿Obedecerle? Esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti como al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y parece ser que a la iglesia se le olvida que es la vida eterna, porque no conocemos a Dios, se nos está olvidando conocer a Dios. No sé si han visto por ahí videos, documentales, noticias de la apostasía que hay en los púlpitos, y entender qué es la vida eterna, y es conocer a Dios. Y yo me quedo impresionado con las apostasías que se predican en los púlpitos. Es un espectáculo, luces, humo, acción. Esa es la verdadera vida eterna. Eso es conocer a Dios.
Entonces se nos olvida, iglesia, que la vida eterna es, Señor, que te conozcan como único y Dios verdadero. Y a Jesucristo como el enviado, como el Hijo de Dios. Esa es la vida eterna. Amén. Lo dice Juan, discípulo amado, testigo del Señor. Estuvo con Jesús. Y son palabras de Jesús. Señor, esa es la vida eterna. Entonces, hermanos, que usted salga hoy convencido de que la vida eterna no es venir a la iglesia los domingos, cambiarse, estar en la compra, en los pentecostales, en los testigos, en comunidad de fe. Eso no es la vida eterna. Es conocer a Jesucristo y a Dios. Me encanta, como el único Dios y verdadero. Esa es la vida eterna. Usted puede llevar años en la iglesia, pero si no conoce a Dios, se perdió la vida eterna. Puede ser líder de jóvenes, líder del ministerio de alabanza, puede ser el más prestigioso estudiante del seminario, pero si no conoces a Jesucristo y a Dios como el verdadero, olvídese. Lo está diciendo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Señor, que te conozcan a ti primero como el único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Este texto se presta entonces para temas doctrinales. Trinidad, unitarios, es clara la palabra del Señor. Dios y Jesucristo. Amén. Continuemos. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Me detengo en el versículo 6. He manifestado ¿qué? Tu nombre. Te he dado a conocer, Señor. Pregunta: ¿manifestamos el nombre del Señor nosotros como iglesia? He dado a conocer tu nombre, Señor, a los hombres del mundo que me diste. Iglesia, ¿manifestamos el nombre del Señor? Recuerden, id por todas las naciones y predicad el Evangelio. Y el Evangelio es arrepentimiento, conocer al único verdadero Dios. Esa es nuestra misión en la tierra. No es hacer espectáculos, es predicar la palabra del Señor con profundidad, con entendimiento. Pedro, un hombre llamado del vulgo, lleno del Espíritu Santo, predicaba el arrepentimiento. Y en esa época no había pianos instrumentales y fondos. Simplemente predique la palabra del Señor, y eran convertidos hasta como 3,000 de un mensaje sencillo. Manifestemos, iglesia, lo que usted y yo hemos recibido de gracia, el amor de Dios los unos con los otros. Manifestemos a Jesucristo. Mire, quizás muchos no hagamos ya hoy en día parte de un ministerio público dentro de la iglesia, pero tenemos la obligación, el deber de manifestar la gloria del Señor en su trabajo, en sus quehaceres, en su vida diaria. Invite a leer la palabra del Señor en oración, hágalo. Hoy en día los medios de comunicación nos permiten eso. Usted a un clic está a segundos de predicarle el Evangelio a muchas personas con un Dios te bendiga, Cristo te ama, sin necesidad de ser público. Y conozco líderes y personas que hacen eso, y amén por esas personas, porque manifiestan el nombre del Señor. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, Señor. No ruego por el mundo,
sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Aquí está hablando Jesús, es una oración o intercesión por sus discípulos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo tengo ahí. Padre, te ruego para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, en la iglesia no puede haber diferencia. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No puede haber diferencia. Debe haber una centralidad. Unos. Entonces, ¿por qué hay tantas diferencias doctrinales en las iglesias? Sáquenme ustedes la duda. Si es la misma palabra, es el mismo evangelio, si es el mismo Señor, es la misma fe, ¿por qué? ¿No le parece a usted extraño? Si el Señor está diciendo que seamos uno, ¿por qué hay tantas diferencias? Aún dentro de la iglesia local. Y como anciano de la iglesia, sé que hay diferencias, que no deberían de haber diferencias. ¿Por qué? No vamos al mismo Señor. Tú y yo no levantamos las manos los domingos, los jueves, en los ayunos, porque hay diferencias. No debería haber diferencias. No sé ustedes qué piensen, Milla, ¿cierto? No debería haber diferencias. Y hablamos de la vida eterna. No debe haber diferencias. Sigamos, para entrar entonces a la aplicación de la unidad. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Aquí está haciendo referencia el Señor a quién. A Judas. Muy bien, vaya al Salmo 41:9 para que mire la palabra que dice: para que se cumpliese la escritura. Ojo, doy un datico importante, eso tiene mucha importancia, porque usted y yo nos enfrentamos con el comentario: es que la escritura fue escrita por mano de hombres. Eso, mire lo que dice el Señor: para que se cumpliese la escritura. Y aquí se está cumpliendo lo que pasó en el Salmo 41, versículo 9. Alguien que me lo lea, por favor. Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso hace referencia entonces a una cena, a la última cena. El que conmigo comía y metió el pan, ese me traicionó. Para que se cumpliese la escritura. ¿Ven la importancia de esos detalles que a veces pasamos de largo? Entonces, tomemos argumentos para no debatir, sino tener posición clara acerca de lo que dice la misma escritura. Sigo entonces, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entremos a los dos versículos que yo les hablaba hace un momento. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay dos partes muy importantes que quiero centrar. Yo no sé si usted, viendo esto, analiza lo que yo analicé. El Señor se está anticipando a los futuros creyentes después de estos apóstoles, porque está diciendo: Señor, yo no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bendito sea el Señor por la vida de Pablo, de Juan, de Mateo, por todos ellos, porque gracias a ellos, a los viajes misioneros de Pablo, de Pedro, su palabra llegó a nosotros. El Señor ya se estaba anticipando. Y yo les cuento un poco, hago un paréntesis. En ocasiones doy gracias a Dios por los líderes que me compartieron su palabra, porque los nombro uno por uno. Yo crecí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo conocí el Evangelio allí, en esa comunidad. Y oro por el pastor Jorge Sinisterra, y oro por él. Pese a las diferencias doctrinales, fue un hombre que iba a mi casa casi todos los días. Crea en Jesucristo, crea en Jesucristo. Entre ellos el pastor Nicolás, a cual aprecio grandemente. Se metía ese viaje hasta Santa Cruz. Y doy gracias a él por su vida, porque estoy en mi proceso. A unos líderes que quiero mucho, Rubén y Erika, hicieron parte del ministerio juvenil acá. Oro por ellos, digo: Señor, gracias por usarlos a ellos, pero por la vida de tus apóstoles, porque gracias a ellos tu palabra llegó a mí. No sé si usted lo hace, háganlo, háganlo, porque gracias a ellos usted hoy está acá. Eso me llama la atención entonces, ¿cierto? Dar gracias a Dios por la vida de estas personas. Y como Dios entonces ya se estaba anticipando: Señor, yo no te ruego por ellos, sino también te ruego por Giovanni, por Miriam, por Sneider, por Andrea, por Sandra, por Rubén, porque el Señor, que todo lo puede, ya estaba pensando en usted y en mí. ¿No le parece eso maravilloso? Que el mismo Señor ya se está anticipando: no te ruego solamente por esto, Señor, sino por estos que han de creer en mí. Ahora la pregunta es: ¿qué es creer? ¿Realmente tú crees en el Señor Jesucristo? Es creer en el Señor. Y en unas palabras del pastor, de Víctor, del que predique, en la palabra del Señor. Nosotros somos instrumentos, y si hay algo que estemos hablando mal, háganoslo saber de una vez, porque la palabra no se puede seguir predicando tan mal como se está haciendo, tan mal. Mire, nosotros como iglesia no somos una iglesia grande en multitud, comparada a muchas, y yo esta iglesia la amo en el corazón porque sé su doctrina, sé su palabra, sé quién es el pastor Nicolás, quién es Heider y quiénes han predicado acá, y eso a mí realmente me llena de satisfacción comparado a otras iglesias, multitudes. Y uno dice: pero Dios mío, ¿qué se predica allá? Pues que la gente va como, ay, ¿cierto? Comezón de oído, hermanos, y así es. Muy bien, centrémonos en el versículo 21, que acá hasta canción preparé y todo, porque en serio creo que no estamos andando en unidad. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted y yo somos responsables de que más personas vengan a la iglesia si nos ven unidos. Pero ¿cómo la gente va a venir a la iglesia si entre nosotros hay diferencias? Partiendo de ¿cuántas iglesias hay? Montones. No hay unidad. Hablemos de la iglesia local. Si ve la gente de afuera que entre nosotros no hay hermandad, no hay comunidad, ¿cómo van a pretender venir a la iglesia y convertirse en el Señor? Ni riesgos.
La canción es la siguiente y vamos a reflexionar en esto. Muchos, la gran mayoría, venimos de la Iglesia Católica, ¿cierto? La gran mayoría. Y la gran mayoría alguna vez cantamos una canción, Amémonos de corazón. ¿La recuerdan? Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Y dice también, ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. ¿Ves? Y dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Hasta ahí, ¿cierto? Muy bien. Y qué gusto la canción, pero es tan verdadera. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Tan diciente. Quizás es un coro, simple coro que cantábamos, pero tan profundo a la luz de la palabra. ¿Ves? Esa es la unidad de la que habla el Señor. Entonces yo no entiendo por qué en mi iglesia hay diferencia los unos con los otros. ¿Por qué no hay ese respeto de pensar un poco diferente? Eso no puede. Un hermano no hablaría hoy. Luis, Fernando, eso no puede pasar. Y eso está pasando. ¿Ves? Y perdóneme, yo no puedo dejar de predicar esto. Yo no puedo dejar de decirlo. Haría mal. Quizás mucho voy a ponerme de ejemplo. Es que Víctor, usted, el problema es suyo, no mío. Yo estoy tranquilo en mi casa mientras que usted se está mortificando pensando, es que el hermano Víctor, yo estoy tranquilo. Porque yo evito guardar rencillas en mi corazón. Evito aplicar la palabra de Dios. Que Dios no me encuentre enojado con mi hermano. Recuerde, Dios todo lo sabe. Mateo enseña de la oración. Él ve todo en secreto. Y qué maluco que el Señor sepas que tú mientras que alzas la mano enojado con tu hermano. Vaya. Qué tremendo. Hermano, perdón, No, que tú saques tu diezmo, tu ofrenda. Oh Señor, vengo a diezmar. Y la palabra enseña, antes de venir a echar tu ofrenda, ven y reconcíliate ¿quién? Con tu hermano. ¿Ves? ¿Ves lo profundo? Entonces Dios no escucha la oración si tú no te has reconciliado. Algo tan sencillo, Miriam. Mire lo que nos enseña. Y el Señor está pidiendo que sean unos, oh Padre, como tú y yo somos
Uno, para que la gente de afuera vea que tú me has enviado. Pero si hay diferencia dentro de la iglesia, ¿cómo aquella persona va a decir, no, para allá no voy? No es que se mantienen peleando. Esa hermana que viene aquí habla del pastor, del hermano, del predicador. ¡Qué belleza! Y llevas 20 años y te proclamas, conozco el evangelio y hablo de la vida eterna. ¿Ves? Hoy no te lo estoy diciendo yo, el Señor te está diciendo, seamos uno como tú y yo, Padre, somos uno en Jesucristo. Hermanos, perdónenme, pero esa es la palabra de Dios, sencilla, sin filtros. Aquí no hay necesidad de hacer un contexto de muchas cosas para terminar en una aplicación. El Señor hoy nos está invitando como iglesia a ser unidos, sí, que tengamos diferencias, está bien. Esto para mí es un gris claro, para otra persona puede ser un gris oscuro, está bien, pero por eso vamos a tener diferencias. No, hermanos y hermanas, iglesia, si amamos verdaderamente al Señor, yo les pido encarecidamente unidad de iglesia. No puede ser, Miriam, que en Toscana, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tengamos diferencias. Eso no puede pasar. No puede pasar. Que el comentario. Mire, yo, aparte de los libros bíblicos, teológicos, que me encanta leer, por lo que hago como empresario que soy, leo otros tipos de literatura que me ayudan a ese tipo de crecimiento, y me leí un libro hace poco que se llama Los 4 Acuerdos, se lo recomiendo. No recuerdo el orden. Un acuerdo dice tratar a las personas de manera intachable, como personas, listo, que bobo, que estúpido, no envenene a la persona con esas cosas, trátela bien, y más si usted es hijo de Dios. Un segundo acuerdo es, hombre, no se tome nada personal, nada es personal, quedó ahí, en el momento, nada es personal. Un tercer acuerdo, no recuerdo, pero que me encanta, y es, no se suponga nada, pregunte, y aplica para las parejas. Ve como llegó es que yo creo que, no se suponga, pregunte y evítese un conflicto. Es que me miró porque es que yo creo que llegó. Ahí te estás suponiendo. Y ese suponer hace que tú le digas, es que mira, llegó como o está como. No se suponga. Miren, yo tengo una duda contigo. Me pareció que el día del culto me miraste lo más. ¿Qué te pasó? Ay, Victoria, ella estaba tan enferma. Ya hay una razón. A mí una hermana me llamó en un campamento y me dijo lo siguiente: hermano, venga, yo tengo que hacerle una pregunta. Es que usted me parece que es como, y me dijo a mí un montón de cosas que yo dije, ay hermana, tiene razón, tenía una percepción, pero fue donde mí y no se puso a murmurar, no se supuso de que me caía mal. ¿Ves? Y no es un libro cristiano, Los 4 Acuerdos, se lo recomiendo. Es buenísimo, no se suponga nada. Amada iglesia, entonces, para darle una aplicación a esto, el Señor está haciendo un ruego. Señor, te ruego para que todos sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno. Iglesia, llamo mi atención en esta mañana para que por favor dejemos de lado todas las diferencias que tengamos, todas, y realmente seamos un solo pueblo, un solo cuerpo ante el Señor. Su amor que me sostiene.